Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La Iglesia de Cristo está llamada a una vida de penitencia. No estaríamos hablando de arrepentimiento si no tuviéramos un problema con el pecado. La única manera de entrar al reino de los cielos y tener una relación verdadera con este Rey es a través del arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle fiel. Bienvenidos a un episodio más de Una Vida Reformada, este podcast que tiene como propósito compartir reflexiones y principios para caminar con Cristo. Desde el episodio anterior comenzamos con una serie de reflexiones basada en la lista de salmos conocido como los salmos de penitencia. Es mi convicción que la Iglesia de Cristo está llamada a una vida de penitencia. Penitencia es arrepentimiento. Si te perdiste el episodio anterior, te invito a que lo puedas escuchar para que tengas un panorama del concepto penitencia y lo importante que es en la vida de la iglesia y de cada cristiano. No estaríamos hablando de arrepentimiento si no tuviéramos un problema con el pecado. Todos los seres humanos tenemos un problema con el pecado. Aún si tú eres un cristiano en proceso de santificación, en proceso de cambio, tú sigues teniendo un problema con el pecado. De hecho, es una lucha, porque ahora que Cristo te ha resucitado y te ha traído a una vida nueva, tú estás llamado a hacer morir las obras de la carne, tú estás llamado a despojarte de la vieja naturaleza, del viejo hombre, y vives en constante pleito y lucha con el pecado. Mientras más seas consciente de esa lucha, mejor preparado estarás para hacer frente a cada tentación, a cada distracción, y también estarás más listo para clamar al Señor por la fuerza y la dirección de su Espíritu Santo, que es la que te ayuda a mantenerte en pie contra las artimañas del diablo. Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9, nos advierte que si alguien dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y la verdad no está en él. Y nos invita a confesar nuestros pecados, sabiendo que Cristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que el cristiano vive en constante arrepentimiento, constante penitencia. La vida cristiana es una vida de penitencia. No es que el cristiano peque menos, sino que se arrepiente más. Ahora en Cristo tiene un anhelo constante de la santidad de Dios y tiene una conciencia permanente de la gravedad del pecado. Por eso es importante hablar de penitencia, porque en lo que la Iglesia de Cristo está en este mundo proclamando el Evangelio, extendiendo el mensaje de salvación en el nombre de Cristo, asimismo tiene que santificarse. Efesios capítulo 6 nos dice que la iglesia está llamada a ser santa, sin arruga y sin mancha, como una esposa que quiere agradar a su esposo. Gran parte de ese proceso ocurre en el marco de la penitencia. Si tú oras por tu iglesia continuamente, y deberías hacerlo porque la Biblia nos llama a orar los unos por los otros, pon en la lista de tus peticiones a Dios el que tu iglesia sea una iglesia que viva en santificación continua. Más importante que el que tenga un buen local, que tenga todas sus necesidades cubiertas, que tenga influencia cultural, que tenga muchas cosas que pueden ser buenas y bonitas, que tu mayor petición por tu iglesia sea que Dios les lleve a ser una iglesia santa, que Dios les lleve a ser una iglesia que vive en verdadero arrepentimiento, en una penitencia continua. En Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3, se nos narra cómo
Juan el Bautista inicia su predicación. Recuerda que Juan el Bautista fue una especie de precursor, una especie de avanzada antes de que Jesús comenzara también su ministerio. El mensaje de Juan el Bautista no era un mensaje agradable a los oídos de todas las personas, no era un mensaje motivacional, ni mucho menos un mensaje humanista. El mensaje de Juan el Bautista era realmente un llamado a la penitencia. Era poner el dedo en la llaga diciéndole a la gente: eres un pecador, y no importa que seas un judío, no importa ni siquiera que seas un descendiente directo de Abraham, tú necesitas arrepentirte. Dice Mateo capítulo 3 versículos del 1 al 3: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Viste esa palabra? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Juan el Bautista está abriendo la escena para presentar a Jesús, el Salvador prometido, el que por fin va a terminar con la maldición de la serpiente que allá en Génesis capítulo 3 dejó a nuestros primeros padres en la condenación a causa de su pecado. Juan el Bautista dice que nuestra respuesta ante el acercamiento del reino de los cielos, nuestra respuesta ante el hecho de que aquel Salvador prometido se está acercando como rey, es que nosotros debemos proceder en arrepentimiento. La única manera de entrar al reino de los cielos y tener una relación verdadera con este Rey Salvador es a través del arrepentimiento. Por eso es muy importante el tema del arrepentimiento, porque no estaba presente solo en el mensaje de Juan el Bautista. Tú sabes, Juan el Bautista, por causa de que le cae mal al mismísimo Herodes, termina con la cabeza separada del cuerpo, le cortan la cabeza, y entonces Jesús comienza su ministerio. ¿Y cuál es el mensaje de Jesús? El mismo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando hablamos del arrepentimiento, no hablamos de un tema minúsculo o secundario. Hablamos de la demanda de Dios para la salvación. Si tú quieres recibir todas las bendiciones del Evangelio, si tú quieres ser salvo de tus pecados, tendrás que arrepentirte. Y ese arrepentimiento continuará durante toda la vida en este proceso que llamamos santificación, hasta que Cristo venga y nos redima completamente del pecado que tanta lata nos da. Pensando en esto, estudiemos los salmos de penitencia. Esta lista de salmos se compone de 7 y el primero en la lista es el Salmo capítulo 6. Cuando tú lees el Salmo capítulo 6 te das cuenta que efectivamente es un salmo que presenta a la persona rogando y clamando en su angustia a causa del pecado a Dios. Te invito a que lo busques entonces, Salmo capítulo 6, y escucha lo que dice la palabra de Dios. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Eso es palabra de Dios. Y vamos a ir estudiando, vamos a ir considerando una a una las frases para tratar de desenvolver lo que yo llamaría
los ingredientes del arrepentimiento. Si tú te preguntas cómo luce el arrepentimiento, de qué se compone el arrepentimiento, pues bien, el Salmo 6 nos da un buen panorama de los elementos que deben estar incluidos en el arrepentimiento, que ya dijimos, no es un evento y no es un sentimiento, sino una forma de vivir. ¿Cómo se ve el arrepentimiento? ¿Cuáles son los ingredientes de él? Notemos el versículo 1. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Consideremos esa expresión. No me castigues con tu ira. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Cuando hablamos de Dios y su relación con nosotros, y cuando vemos en la Biblia palabras como castigo, como juicio, como reprensión, como disciplina, tenemos que entender que una cosa es el trato severo de Dios para con el pecado de sus enemigos y otra cosa es el trato amoroso de Dios para con el pecado de sus hijos, porque no es lo mismo. Dios trata con severidad el pecado de sus enemigos, pero trata con amor el pecado de sus hijos. El pecado de sus enemigos es tratado con tanta severidad que la única alternativa que les queda a los enemigos del Señor es ser lanzados al lago de fuego, donde solo hay lloro y crujir de dientes eternamente. Ese es el castigo de Dios para con el impenitente. Ahora, cuando hablamos del trato de Dios para con el pecado de sus hijos, lo que estamos diciendo es que aun cuando Dios puede portarse un tanto severo, un tanto estricto con sus hijos, de ninguna manera les está dando el pago por sus pecados. Dios no hace pagar a sus hijos por su pecado, porque eso pasó en la cruz del Calvario. Los pecados de los redimidos fueron puestos a la cuenta del Redentor y el Redentor fue maldito para que cada uno de los hijos de Dios pudiera ser justificado y adoptado, porque el precio fue pagado. Cuando hablamos de la forma en que Dios procede para con el pecado de sus hijos, debemos tener bien claro que esta forma de proceder es siempre con amor. Esta disciplina es una disciplina amorosa. Este trato duro es un trato duro, pero a la vez un trato de amor. Yo sé que esto puede parecer un poco raro, porque en la época en que vivimos se tiene una concepción equivocada de la palabra disciplina. A mí me sorprende cómo los cristianos, dejándose llevar por un pensamiento más humanista y moldeado por la psicología moderna, lo que hacen es dejar la palabra de Dios a un lado en su labor de crianza. Conozco muchos padres que dudan de la palabra de Dios cuando ésta nos llama a disciplinar a nuestros hijos, cuando ésta nos llama incluso a reprender físicamente a nuestros hijos. A ellos les parece como si tomar una chancla y darle un par de nalgadas a tu hijo fuera un trato salvaje. Les parece que de ninguna manera estamos ya en tiempos donde este trato sea aceptable para los padres. Y lo que pasa es que ha funcionado bien el adoctrinamiento de la psicología, el adoctrinamiento del humanismo, haciéndonos pensar que disciplina y amor son asuntos que se contradicen. Que si tú tomas tu cinturón o tu chancla para de alguna manera reprender la rebelión de tu hijo, reprender la falta de obediencia, estás siendo un mal padre, porque un padre no le pega a sus hijos, un padre los ama. Y es así como en la mente de muchos la idea de Dios reprendiendo a sus hijos es una idea que no cabe en sus cabezas, porque en su mente reprensión y amor son opuestos. Pero es todo lo contrario. Dios al que ama disciplina. Dios trata con amor a sus hijos y aun cuando les trata bajo disciplina porque necesitan aprender que Él es santo, que su voluntad es soberana, esta disciplina siempre será con amor. Dios reprende a sus hijos. Hebreos capítulo 12 versículo 6 dice que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Salmo capítulo 6 comienza con una petición. Dios, no me castigues con tu ira, no me reprendas en tu enojo. Esta persona
se acerca al Señor en busca de un arreglo. Está buscando una forma de que la ira de Dios no caiga sobre él. La respuesta de Dios al clamor de Salmos 6 es Cristo. La provisión de Dios para este pecador preocupado por la ira de Dios es Cristo, el justo, el perfecto sacrificio, el Hijo de Dios entregado para nuestro rescate. A partir de que somos justificados y adoptados, el Señor sigue lidiando con nuestro pecado, pero ya no es como un juez airado contra su adversario, sino como un padre tratando de dirigir la vida de sus hijos en obediencia, en el camino de justicia, a fin de que sus hijos sean santos como Él es santo. Entonces, así es como debemos entender la frase de Salmo capítulo 6, versículo 1. No me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Consideremos un primer ingrediente del arrepentimiento. El arrepentimiento es temor. El arrepentimiento incluye temor. Y este temor viene de saber que Dios es un Dios tan severo, tan santo, que lo que tiene preparado para todo impenitente es su ira. Eso nos lleva a una reflexión, porque la pregunta que podría hacerse usted si es cristiano es: ¿cómo es que hablas de temor a la ira de Dios? Si ya el juicio cayó sobre Jesús y yo ya no tengo condenación, porque ya no hay condenación para el que está en Cristo, ¿por qué entonces debería tener temor a la ira de Dios? Yo te animaría a que te hagas esta pregunta. ¿Acaso el hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús ha eliminado la ira de Dios? Es decir, ¿el sacrificio eficaz de Cristo ha anulado la ira de Dios de manera que ahora ya no existe la ira de Dios? Claro que no. La ira de Dios no ha desaparecido. La ira de Dios existe. Dios es un Dios 3 veces santo y está airado contra el impío todos los días. Lo que pasó en el caso de los redimidos es que la ira de Dios ha sido diferida, siendo vaciada sobre el sustituto perfecto que es Cristo, de manera que ya no hay más condenación para nosotros. Pero ahí está. Todo aquel que hoy ya no se encuentra entre los mortales, sino que ha sido llamado a la eternidad y murió en sus pecados, está experimentando la ira de Dios. Toda persona que no procede al arrepentimiento está atesorando sobre su cabeza la ira de Dios. Y eso nos debería causar cierto temor. Recuerda que la palabra temor también es una palabra muy malinterpretada. Hay gente que dice que ya no debemos tener temor, pero la Biblia nos llama a que nuestro Dios sea nuestro temor. Nos recuerda que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y Jesús mismo nos dice que no debemos temer a aquel que mata el cuerpo nada más, sino aquel, y se refiere a Dios, aquel que puede matar el cuerpo y el alma en el infierno. El arrepentimiento debe incluir temor, y gran parte de la razón de este temor es considerar que Dios es un Dios que responde con ira al pecado. Tenemos protección en Cristo. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado y por lo tanto nos libra de la ira, pero esta sangre de Cristo no ha destruido, no ha desaparecido la ira de Dios, sino que nos ha brindado protección de ella. Pensemos un poco en una profesión muy interesante. ¿Tú conoces a qué se dedica un radiólogo? ¿O qué ocurre en una planta nuclear? Tanto los radiólogos como los ingenieros nucleares trabajan con material tan peligroso, con elementos tan delicados que necesitan tener una protección para sus cuerpos. La energía que desprende la maquinaria con la que trabajan, esa radiación, podría destruir el sistema inmunológico de una persona y dañar irreversiblemente su salud. Por eso, los encargados de una planta nuclear, por eso los radiólogos usan protección. Ahora, esa protección no elimina la radiación. La radiación está allí, es real, es peligrosa, pero ellos están protegidos. ¿Cómo crees que va un radiólogo a hacer su trabajo?
¿Va confiado o tiene cierto temor? Bueno, no tenemos que escoger lo uno o lo otro. Este trabajador tiene confianza en que la protección le libra de los peligros que la radiación representa para su cuerpo, pero asimismo tiene temor de la radiación y por eso mismo se cubre de todo lo que le pueda proteger. Más o menos esa es la idea de cómo el cristiano lidia con la ira de Dios. El cristiano sabe que Cristo es suficiente para librarle de la ira, sabe que la sangre de Cristo le cubre completamente y por eso está confiado. Pero sabe que si no fuera por Cristo, estaría solo bajo la ira de Dios, camino al infierno, y eso le vuelve a hacer tener temor. El temor es parte de la vida cristiana, porque el temor es parte del arrepentimiento. En Lucas capítulo 12, versículos del 4 al 5, estas son las palabras de Jesús. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El ser hechos hijos de Dios y receptores de todas sus bendiciones no elimina que este Dios sigue siendo digno de todo nuestro temor. Y cuando nos descubrimos en pecado, es buen momento para proceder en arrepentimiento y considerar lo peligroso que es caer en manos de un Dios airado. Y si estamos protegidos de Cristo, si estamos cubiertos de su sangre, es buen momento para gozarnos en que Dios ha provisto en Cristo el remedio para lidiar con nuestro pecado. A Él nos amparamos, en Él descansamos. El arrepentimiento debe incluir temor. Y no solo debe incluir temor. Dice el versículo 2, volvemos a Salmo capítulo 6. El versículo 2 dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Nota la expresión del salmista. Usa la palabra enfermedad. Estoy enfermo. Mis huesos se estremecen. Una especie de temblor, una especie de escalofrío se ha apoderado de esta persona. Podríamos resumirlo en una palabra y es malestar. El arrepentimiento incluye malestar. El arrepentimiento incluye malestar. Uno no espera que una persona diga que está arrepentida, pero se siente cómoda y no se le preocupa por su estado y en realidad se siente bastante bien. No, el arrepentimiento incluye malestar. Un malestar que es comparado a una enfermedad. Y ciertamente, esto es lo que esperamos que pase en nosotros como hijos de Dios, que el pecado nos cause no deleite sino malestar, que el vernos necesitados de arrepentimiento, el vernos necesitados de que Dios nos perdone, no sea un asunto que vayamos dejando para después, no sea algo que vayamos postergando para cuando se dé la oportunidad de buscar el perdón de Dios. No, sino que genere malestar continuo, un malestar creciente hasta que arreglemos las cosas delante de Dios. Dice el Salmo 32, versículo 3, un salmo también que habla de un alma penitente. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Esta expresión revela la sensación de una persona que, debiendo arrepentirse, debiendo ir a confesar sus pecados a Dios, mejor se calla. Y dice que mientras se calla, lo único que pasa es que sus huesos van sintiendo un mayor malestar y gime todo el día. Salmo 102, versículo 5 dice: por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Esta persona ha quedado debilitada. Esta persona incluso enflacado de malestar. Podemos esperar que Dios, en la medida en que trata y lidia con el pecado de sus hijos, les conceda tener malestar en su vida, les lleve a no estar tranquilos, les lleve a tener cierto dolor en su ser, a fin de que ellos se den cuenta que necesitan proceder en arrepentimiento. Esto no es algo que debiéramos lamentar, sino todo lo contrario. Cuando usted experimenta malestar, dé gracias a Dios. Este es Dios llamándole a
penitencia, Dios llamándole a arrepentirse. Cosa totalmente contraria sería que usted en su pecado se sienta cómodo, genial, a gusto, espectacular y fabuloso. Que usted en su pecado dijera: no hombre, todo me va bastante bien, ni tengo problemas. Esto hablaría de una mente cauterizada, hablaría de un alma que ha perdido sensibilidad. Pero si en vez de eso experimentamos quebranto, experimentamos cargo de conciencia e incluso se traduce en malestares más evidentes como el insomnio, la falta de apetito, dolor de cabeza, ya sabe, colitis, gastritis, dermatitis, demos gracias a Dios. En cierta forma, estas son las alarmas de malestar que nos mueven a considerar: ¿qué está pasando? Mi vida, no tengo tranquilidad, no tengo estabilidad. Sí, necesito ponerme a cuentas con Dios. El arrepentimiento es malestar, y la solución para ese malestar se encuentra en buscar a Dios en total entrega y en plena confianza del sacrificio de su Hijo Jesucristo. Salmo capítulo 6, versículo 3 dice: mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Esta persona expresa su sentir, está turbado y hace una pregunta: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto más? ¿Cuándo se va a solucionar esto? Esta persona está desesperada en realidad. Ese es otro de los elementos que debe incluir el arrepentimiento. El arrepentimiento incluye temor, el arrepentimiento incluye malestar, el arrepentimiento es desesperación. El arrepentimiento es desesperación. Uno espera que la persona que está siendo llamada por Dios al arrepentimiento experimente verdadera desesperación. No es un asunto que puede dejar, como le decía, para después, para mañana, después lo arreglo cuando tenga tiempo. No, estamos desesperados porque esto se resuelva, porque tenemos temor de deshonrar a nuestro Padre, porque tenemos temor de su ira, porque tenemos de verdad un malestar en nuestro ser por el estado de las cosas. Anhelamos ser librados del pecado. Y en este malestar entonces estamos desesperados. Queremos que el Señor nos ayude. Cuando Dios le da a su pueblo las bendiciones y las maldiciones del pacto, la parte que habla de las maldiciones es una parte bastante perturbadora. Si pensamos en el propósito de Dios, que es llevar al pueblo básicamente al borde de la locura, a fin de que, entendiendo la gravedad de su pecado, vuelva al Señor en arrepentimiento. Estoy hablando de Deuteronomio capítulo 28, donde después de decir todas las bonitas bendiciones, Dios advierte con sanciones de verdad severas para con su pueblo si éste no procede en obediencia. Y dice el versículo 34: enloquecerás a causa de lo que verás con tus ojos. Cuando habla de todo lo que vendrá si el pueblo no se mantiene penitente, lo que Dios dice es: vas a estar a punto de volverte loco. No quieres ver esto en tu vida, no quieres ver cómo estoy dispuesto a tratar cuando tú te pones necio y rebelde. Lo que Dios esperaba es que su pueblo, al ver la severidad con que trataría el pecado, su pueblo se mantuviera en santidad. Y cuando no ocurre así, hasta el día de hoy, Dios es capaz de permitir que el malestar venga a nosotros para que, desesperados por nuestra condición, vayamos urgentemente a Cristo. Cuando el Señor nos llama en arrepentimiento, debemos proceder en urgencia. Es algo que desesperadamente queremos resolver. El Espíritu de Dios es el que hace eso. Nos mueve a una desesperación santa por querer arreglar nuestra condición delante de Dios. Salmo 6, versículo 4 continúa diciendo: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Esta oración aquí toma un tono de petición. Ahora se pone a pedir: vuélvete a mí, oh Señor, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Pensemos en esa última palabra, misericordia. Esta persona está clamando
sin tener nada que ofrecer. Por eso pide misericordia. Misericordia es lo que estamos pidiendo cuando no tenemos con qué pagar. Misericordia es lo que estamos pidiendo cuando no tenemos nada que ofrecer. Esta persona afligida, perturbada, en malestar por causa de su pecado, no está ofreciendo un trueque, no le está diciendo a Dios, mira, yo te doy esto y tú me das esto. Lleguemos a un acuerdo de ganar. No está negociando con Dios porque no tiene con qué negociar. Está asumiendo su bancarrota espiritual, no tiene nada que ofrecer y Dios no lo necesita en realidad. Se está presentando ante Dios con manos vacías, pidiendo nada más y nada menos que misericordia. Nosotros cuando hablamos de la relación que tenemos con Dios como nuestro Padre y como nuestro Señor del pacto, entendemos una diferencia. Él es el benefactor y nosotros somos los beneficiarios. Esta relación con Dios se basa en la misericordia. Todo lo que tenemos es por su misericordia. De ninguna manera nosotros aportamos algo que Dios no posea ya. De ninguna manera Él está necesitado de nosotros. Él podría arreglárselas muy bien sin nosotros. Él no nos necesita, pero Él nos quiere en su reino y Él nos quiere libres del pecado. Entonces, para resolver el problema del pecado, Él envía a su Hijo, quien misericordiosamente muere por nosotros, para que nosotros, los que no teníamos nada que dar, nada que ofrecer, podamos ser libres de la ira y disfrutar eternamente como beneficiarios de su pacto. Este salmo, entonces, es el salmo de un penitente pidiendo misericordia. No ofrece nada y lo pide todo. Y la buena noticia es que el Evangelio se puede resumir en esa frase, en esa misma dinámica. No ofrecíamos nada y lo pedíamos todo. No teníamos nada que ofrecer a Dios. Todo nuestro dinero, todas nuestras supuestas capacidades, todo nuestro ser, en realidad no vale mucho. Y pedimos que el Señor nos perdone y que nos dé su reino. ¿Qué clase de arreglo es eso? Estamos pidiendo la gloria sin ofrecer nada, pero en un pacto de misericordia eso es posible. Dios quiere ser el gran benefactor de un pueblo que no merece nada y que no ofrece nada, pero que le necesita como su todo. El arrepentimiento es buscar la misericordia de Dios. El arrepentimiento es buscar la misericordia de Dios. Cuando buscamos a Cristo en arrepentimiento, tenemos temor por el desagrado de Dios, por su ira. Estamos experimentando malestar, nuestra alma se aflige, nuestro cuerpo a lo mejor también, porque no estamos satisfechos con el estado de las cosas y estamos teniendo una especie de desesperación. Experimentamos que nuestra alma se estremece y se turba, y todo esto nos lleva a buscar a Dios, pero a buscarlo ya, a buscarlo desesperadamente, no mañana, no pasado. Ya necesitamos resolver este problema. Y cuando nos presentamos delante de Dios, ¿qué reconocemos? Que estamos en bancarrota, que no tenemos con qué negociar, no tenemos nada que ofrecer, que simplemente extendemos la mano como un mendigo pidiendo limosna, esperando que este rey se apiade de nosotros. Y para nuestra sorpresa, el Señor se apiada de quienes le buscan en quebranto, de quienes le imploran misericordia. Por eso el camino de la penitencia es el camino de la búsqueda del Señor. El camino del arrepentimiento es un camino de humillación también. Recuerda que Jesús dijo que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, al arrepentimiento. Parece sencilla la expresión de Jesús. Qué bueno que no son los justos, sino los pecadores los que se salvan. Sí, pero la persona tendrá que humillarse delante del Señor para ponerse en la fila de los justos. Hay mucha competencia, todos quieren estar en primer lugar, todos quieren parecer buenos. Los fariseos consideraban que ellos iban en la fila de los justos, pero para ponerse en la fila de los pecadores se necesita estar muy afligido, muy turbado, muy necesitado y no tener nada que ofrecer.
Es una humillación venir a Cristo, pero bien vale la pena la humillación si al buscar al Señor en arrepentimiento lo que tenemos es su provisión de gracia y misericordia abundante, permanente y siempre suficiente. Así es como nos tenemos que acercar a Cristo. Salmo capítulo 6, versículo 5 ahora hace esta expresión: porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Después de pedir misericordia, lo que hace es ahora considerar que nuestra condición es una condición mortal, es una condición frágil. En la muerte no hay memoria de ti. Es otra forma de decir, ya si me muero, ¿qué esperanza hay? En el Seol, que es el sepulcro, ¿quién te alabará? Esta persona está consciente de que el tiempo oportuno de buscar a Dios pidiendo misericordia es mientras hay vida, porque sabe que va camino al sepulcro, porque sabe que el tiempo se le acaba. Está actuando con bastante sensatez este hombre. Entiende que su vida es frágil, entiende lo que la Biblia dice en otras palabras, que somos como neblina, que somos como la flor que se corta en la mañana y para la tarde ya está seca. Entiende que somos como una neblina que pronto se desvanece. Y al entender su fragilidad, al entender su mortalidad, sabe que es importante buscar al Señor mientras puede ser hallado. Ese es otro elemento del arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento bíblico y el arrepentimiento que Dios espera es aquel que ocurre cuando nos vemos necesitados de ayuda a causa del pecado. Es aquel que ocurre cuando experimentamos malestar y tenemos temor y desesperación y nos consideramos en bancarrota. Además de todo eso, nos vemos frágiles. El arrepentimiento incluye un reconocimiento de nuestra bancarrota y el arrepentimiento incluye un reconocimiento de nuestra fragilidad. El arrepentimiento incluye un reconocimiento de nuestra fragilidad. En la muerte, dice el Salmo 6, en la muerte no hay memoria de ti. Si me muero, ¿ya para qué? Si me muero, ¿ya qué sentido tiene? Mira, el Salmo 10, versículo 4, dice así: el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Este es el impenitente, el que no ve a Dios como algo importante, el que piensa que puede vivir su vida a su antojo y capricho. No busca a Dios. Es altivo. Cree que puede comerse al mundo, cree que puede ser dueño de su vida. Y no busca a Dios, y sus pensamientos divagan en diversas cosas, pero no hay lugar para Dios en ninguno de sus pensamientos. Si tú te descubres preocupado por cómo te mira Dios, cómo Dios va a proceder cuando te mire en tu pecado, si a ti te preocupa tu relación con Cristo, si a ti te preocupa la eternidad, es algo por lo cual también debemos darle gracias a Dios. Esta preocupación viene de Él. Si Dios no estuviera actuando en nosotros viviríamos a gusto, cómodos en el pecado. Si Dios no obrara en nosotros, el pecado no nos causaría incomodidad ni frustración. Dormiríamos bastante tranquilos, no porque estemos seguros, sino porque nuestra altivez de corazón y porque nuestra insensibilidad al llamado de Dios nos hace pensar que todo está bien, pero estamos viviendo en una falsa seguridad. No nos estamos dando cuenta que somos frágiles, que vamos camino al sepulcro, que estamos a punto de presentarnos ante nuestro Creador para ser juzgados. Sí, a veces es mejor la intranquilidad que la paz, porque si esa paz no viene del Señor, es una falsa paz. Y esa intranquilidad, si viene de un llamado a la penitencia, es una intranquilidad que nos llevará a buscar al Señor constantemente, continuamente, persistentemente. Dale gracias a Dios entonces, si te ves frágil, si te ves necesitado de su gracia, si continuamente te ves preocupado por la santidad y por la vida eterna. Este es Dios obrando en nosotros, llevándonos a un reconocimiento de nuestra fragilidad. Y recuerda que su poder se perfecciona en nuestra fragilidad. El cristianismo se trata de reconocer la grandeza de Dios en gente que depende de su absoluta misericordia.
Continúa el capítulo 6 de Salmos en el versículo 6 diciendo: me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Son tantas las situaciones adversas que está experimentando esta persona, es tanto el malestar que dedica estos versículos a hablar de cuánto le duele, cuánto llora, cuánto gime. Tú puedes imaginar las sábanas mojadas de tantas lágrimas que ha derramado esta persona, estos ojos adoloridos de tanto llorar. Esta persona está triste. Y esa tristeza no ha sido de un momento nada más. Esta tristeza se ha llevado noches y noches de sueño. La persona está angustiada. Y ese es un aspecto más que debe estar incluido en un arrepentimiento verdadero. El arrepentimiento es tristeza. El arrepentimiento es tristeza. La penitencia no ocurre con una carcajada. La penitencia ocurre en un sentido de tristeza. Podría parecer raro que Dios quiera que estemos tristes. Pero recuerda que según los Corintios 7:10 dice que hay una tristeza que viene del mundo que produce muerte y hay una tristeza que es de Dios que produce precisamente arrepentimiento para salvación. Uno puede estar triste por cosas superfluas, por no tener lo que desea de este mundo, pero eso no viene de Dios y esa tristeza solo produce muerte porque nos distrae de lo importante. Pero Dios produce en nosotros cierta tristeza santa le podríamos llamar, que lo que hace es llevarnos a vernos en nuestra pecaminosidad, en nuestra condición necesitada de perdón, y entonces nos mueve con urgencia y con diligencia a buscar a Dios en arrepentimiento. Gracias a Dios por esta tristeza. Demos gracias a Dios cuando permite que nuestra alma experimente este gemir, este llanto, estas lágrimas que no vienen de que nos estamos perdiendo algo en la tierra, sino de esta necesidad de buscar a Dios como nuestro gran Señor y a Cristo como nuestro gran Salvador. En Isaías capítulo 22, versículos del 12 al 13, Dios reprende a su pueblo porque Él espera que al exhibir su pecado, que era demasiado, al exhibir su maldad y llamarles al arrepentimiento, ellos procedan con un verdadero sentido de tristeza, de preocupación, de malestar. Dice Isaías 22, 12 al 13, por tanto el Señor Jehová de los ejércitos llamó este día a llanto y a endechas, que eran canciones para los muertos, a raparse el cabello y a vestirse el cilicio, que eran expresiones de luto. Dios le estaba dando a su pueblo la oportunidad de proceder en arrepentimiento, de buscarle con un corazón contrito y humillado. Y lo que dice el versículo 13 es: ¿y qué me encuentro? He aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo: comamos y bebamos, que mañana moriremos. ¿Qué te parece? Personas que están siendo llamadas por Dios a buscarle en arrepentimiento deberían estar llorando, deberían estar entristecidos, y lo que encuentra Dios es gente haciendo una mega parrillada, alegres, gozosos, cantando, bailando. ¿Están conscientes del juicio de Dios? Sí. ¿Saben que Dios los va a castigar? Sí. Y su lema de la noche fue: comamos y bebamos, que mañana moriremos. Hay gente que actúa con esta clase de cinismo. Bueno, ya que me voy a ir al infierno, al menos voy a disfrutar esta vida. No sabe lo que dice. Bueno, si de todos modos voy a salir perdiendo, al menos voy a disfrutar este instante. Esta persona no entiende lo que le conviene, no entiende cuán importante es buscar a Dios mientras puede ser hallado. No le culpamos del todo. Gran parte de su problema es que está cegado y muerto. Su alma no tiene sensibilidad. Por eso, si usted experimenta quebranto y tristeza, si usted experimenta preocupación, o si a lo mejor hasta insomnio y malestar físico le da a causa de saberse pecador, esto no es del todo malo. Este podría ser la obra de Dios llamándole, dándole tiempo de arrepentirse,
creando en su corazón la tristeza que le llevará a verse más dependiente de la misericordia de Dios y a ver a Cristo como nuestro único y suficiente mediador y salvador. La tristeza no es del todo mala si esta tristeza nos lleva a Cristo. Cierra el Salmo 6 con estas palabras. Versículo 8. Apartaos de mí, los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido mi oración. Esta persona deja bien claro que se ha presentado a Dios con un ruego, con un clamor. No está exigiendo, no está reclamando derechos, está expresando un ruego, con tristeza de corazón, con quebranto del alma. Pero además, a partir de que sabe que Dios ha escuchado su ruego y su clamor, a partir de que se da cuenta que Dios está dispuesto a ser su benefactor y su salvador, le dice a los impíos en el versículo 8, apartaos de mí, los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Esta persona entiende que hay una distinción entre los hacedores de iniquidad y los que buscan al Señor en penitencia. Aquellos se deleitan en el pecado, los otros tienen un malestar con el pecado. Aquellos están cómodos en su pecado. Estos, los penitentes, lloran a causa de su pecado. El arrepentimiento, así como es lloro, así como es ruego, así como nos crea malestar, así como nos mueve a tener temor y desesperación, el arrepentimiento debe incluir santidad. El arrepentimiento debe incluir santidad. Un apartamiento del camino de iniquidad para vivir en el camino de santidad. Si Dios ha escuchado el ruego de nuestro clamor, si Dios ha escuchado nuestra oración pidiendo misericordia para con nosotros, si Dios ha decidido no dejar caer su ira sobre nosotros, sino extendernos entrada a su reino, no es para que nosotros sigamos en el camino de los que hacen iniquidad, no es para que nosotros permanezcamos en la misma senda del error y la rebelión, es para que nosotros nos apartemos de los hacedores de iniquidad y caminemos en la luz del Señor. Esta es la forma en la cual se ve el arrepentimiento. Dios quiere que nosotros vivamos con un temor santo, un temor que lo hace ver a Él grande, sublime, que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Y este temor viene acompañado de malestar. No estamos cómodos con el pecado. Y además hay desesperación. Queremos una solución para nuestra situación, pero no tenemos nada que ofrecer, por lo tanto nos declaramos en bancarrota. Y además reconocemos nuestra fragilidad como criaturas. Experimentamos tristeza, rogamos a nuestro Señor que nos saque de la iniquidad, que nos encamine por la senda de su palabra y su justicia. Y la buena noticia es que al corazón contrito y humillado, el Señor no lo desecha. La buena noticia es que aquel que invoca el nombre del Señor Jesús como su Salvador, como su sustituto perfecto y sacrificio eficaz, lo que encuentra es a un Dios que en su misericordia procede a perdonar a aquellos que le buscan. La buena noticia es que según Mateo 5:3, aquellos que son pobres en espíritu tienen reservado para ellos el reino de los cielos. En esa frase, pobreza de espíritu, se resume toda esta humillación, esta tristeza, este ruego y desesperación con que los penitentes se acercan al Señor. Démosle gracias a Dios por la tristeza que viene a nosotros, por el malestar que viene a nosotros cuando pecamos. Este es el llamado de Dios a buscarle como criaturas frágiles y en bancarrota, sabiendo que solo en Él hay salvación, hay redención y hay vida eterna. Cristo descendió de los cielos para eso, para llamar no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado
Llamémosle en tanto que está cercano, que deje el impío su camino, que se vuelva a Jehová, el cual será amplio en perdonar. Que el Señor le bendiga, que el Señor nos guarde. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Ahora puedo ver sus ojos.